Compilación y traducción, ¿les suena de algo? Primero, estos dos conceptos de compilación y traducción enfocados a informática es un proceso en el que tomamos este texto en algún lenguaje de programación. Por ejemplo, creo que mencionaron C++ o C, que alguno había programado con ese lenguaje. Aquí ¿qué hacemos con C o con C++? Escribimos alguna instrucción, ¿no? Un print ln, por ejemplo, algo que para nosotros representa algo, ¿no? Nosotros como desarrolladores. Ese texto, esos comandos, la computadora no los entiende, ¿sí? Lo que entiende la computadora son puros unos y ceros. Entonces tenemos que hacer que ese texto que yo comprendo como desarrollador, también lo comprenda la máquina a nivel de unos y ceros, ¿no? A nivel de código máquina. Entonces, ¿quién se encarga de hacer eso? Los compiladores, ¿ok? Que toman tu código, como lo conocemos en el mundo del desarrollo, pasan varios procesos para depurar ese código, hacer algunas traducciones, lo compilan y una vez compilado, eso ya lo puede entender la computadora, entonces solamente lo ejecuta. Entonces llega ahí la parte de la interpretación del código que me comentaban, no recuerdo quién fue, pero me comentaron que había una interpretación ahí del código, ¿no? Que entonces, en resumen, este proceso de compilación o traducción es pasar de un lenguaje que yo conozco como desarrollador y traducirlo a un lenguaje que conoce la computadora. ¿Va? Ok. Esto nos lleva a otro tema. Hay lenguajes compilados y hay lenguajes interpretados. Tenemos los compilados y los interpretados, ¿va? Compilación es lo que ya les mencioné. Entonces, si un lenguaje de programación sigue ese proceso, ese lenguaje es compilado. ¿Sí? Ese proceso de pasar por un traductor y que ese traductor te lo pase a código máquina. ¿Ok? El interpretado es un poquito diferente. Un ejemplo de lenguajes interpretados es JavaScript. JavaScript no se ejecuta dentro de tu computadora tal cual. Se ejecuta en el navegador web que tú estás usando. ¿Sí? Ok. Entonces no hay un proceso de compilación. Tú simplemente tienes código JavaScript y el motor de ejecución de tu navegador interpreta ese JavaScript y realiza algunas acciones en base a lo que ya interpretó. Ok. Entonces, tenemos estos dos lenguajes diferentes. JavaScript, por ejemplo, es interpretado. ¿Por qué? Porque no tiene ese proceso de compilación. Eh, C++ o C serían compilados, porque tienen este proceso de traducción de mi código de programador que yo conozco, de C o C++, a código máquina. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, usualmente este segundo lenguaje o este resultado de la compilación es código máquina, pero no siempre es así. En algunos casos, como lo es en Java, que vamos a ver un poquito de Java para ver programación orientada a objetos, ese segundo lenguaje se conoce como bytecode. Ese bytecode es un lenguaje intermedio entre el procesador y nuestro lenguaje de programación. ¿Qué va a pasar con ese bytecode? Normalmente, normalmente, así es como funciona Java. Java tiene una máquina virtual, que más adelante vamos a ver más a detalle. Tiene una máquina virtual que se encarga de pasar todo tu código Java a bytecode y luego la máquina virtual interpretar ese bytecode para después pasarlo a código máquina y que la computadora ejecute esas acciones. ¿Cuál fue la diferencia? Es que aquí hay un paso intermedio entre la compilación, entre lo compilado y lo interpretado. Tengo mi Ok. código normalito, lo compilo, como resultado tengo un bytecode y ese bytecode lo interpreta una máquina virtual para que después lo pueda ejecutar el procesador. Perdón, aquí está. Tengo código Java que se compila a bytecode, Ujú. ¿sí? Este proceso de compilado, de ver que la sintaxis esté bien, que no tengas errores de palabras reservadas y demás, se pasa a bytecode. Este bytecode ya compilado se interpreta por la máquina virtual de Java, ahora sí a unos y ceros. Pero aquí ya está interpretado, aquí no hay ningún proceso extra, aquí ya está interpretado de forma directa por la máquina virtual de Java. Entonces, como nos comentaba Raúl, está en el chat, por si no tiene ahí el chat abierto, nos comentó eso en el chat. Es de los dos Java, ¿ok? Tiene su parte de compilación y su parte de interpretación, ¿va? Junto con la máquina virtual de Java. Esto es por la forma en la que trabaja. Les platico súper rápido, hay algo de historia de Java. Java a sus inicios
Estaba pensado para hacer algo similar a Internet de las Cosas, pero sin el Internet. Era tener, por ejemplo, código, poder ejecutar programas dentro de tus domésticos, por ejemplo, en tu refri o en tu microondas. Entonces necesitaban una forma de ejecutar ese código sin la necesidad de tener un sistema operativo, o uno muy robusto al menos. Entonces se creó esta máquina virtual de Java que le da cierta portabilidad a Java. Entonces por eso se ejecuta en una máquina virtual. ¿Va? En resumen, lenguajes compilados e interpretados. ¿Cuál fue la diferencia? Compilados, ¿qué fue? Un compilado, un proceso de compilación, lleva varios pasos, ¿no? Uno es revisar que tu código esté bien, que no tengas problemas de sintaxis, que la instrucción que tú estás dando aquí, el lenguaje de programación lo conozca. Se compila, o sea, se hace una traducción de ese código Java que tú conoces, por ejemplo, a código bytecode, en el caso de Java. Ahí hay una compilación, ¿sí? Se traduce de un lenguaje a otro, ¿va? Por ejemplo, en C++ se traduce directo al lenguaje. Hay algunos procesos extras ahí, pero en términos generales, se traduce del lenguaje C o C++ al lenguaje máquina, ¿ok? Tienes tu punto exe y eso lo puedes ejecutar sin ningún problema, ¿va? El interpretado no tiene ese proceso. El interpretado, tengo el código, no hay un proceso de compilado de revisar si la sintaxis está bien, si las palabras reservadas que estás usando son las correctas, si las variables que declaraste existen. No hay este proceso, ¿ok? Simplemente tengo el código y tengo un intérprete, ¿va? Ok. Entonces, este intérprete va leyendo mi código y dice, ok, aquí quiere que yo pinte una ventanita en el navegador. Ok, voy y la pinto. Aquí quiere que meta una variable que se llama, no sé, usuario en tal cajita de texto. Entonces va y la pinta. ¿Qué pasa si esa variable no existe? De todos modos, este intérprete va a intentar pintar la información de esa variable. Va a ver que no existe y va a haber ahí un error. Va a tronar tu programa. Y vas a ver ahí la consolita del navegador todo en rojo ahí, explotando. ¿Sí? Esa es la diferencia. No hay un proceso de verificación del código antes de la ejecución. ¿Va? Ok. Eso les recuerdo a términos muy generales. Todo el funcionamiento de esto tiene que ver con compiladores, la materia de compiladores, si alguien le está llevando la carrera. Y son temas muy, muy profundos. Aquí es más por encima. Queremos ver a grandes rasgos qué está sucediendo. ¿Ok? Java, quedamos que es interpretado y compilado por la forma en la que trabaja. Compilo a bytecode y ese bytecode se interpreta por una máquina virtual. ¿Ok? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.